Hola Carlos, buenas tardes, ¿me escuchas? Hola, profe. Buenas tardes. Sí, sí, lo escucho bien. Qué bueno. Muy bien, vamos a comenzar, Carlos, para aprovechar bien el tiempo de nuestra clase. Y pues la materia es la de teoría económica. Carlos, ¿tú qué estudias? Yo estoy estudiando administración de empresas. Administración de empresas, ok. Entonces es una materia que es muy importante para tu carrera. Bueno, para las tres que están aquí, Carlos, que es Merca, Derecho y Administración, pero bueno, ahorita estás nada más tú. Y vamos a comenzar con la materia de teoría económica. ¿Sale, Carlos? Voy a presentarte en pantalla lo que vamos a ver el día de hoy. Si gustas ir tomando algún apunte y obviamente pues me puedes eh, preguntar cualquier situación que tengas con duda. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Ok, entonces vamos a compartir pantalla. Bueno, en esta semana uno, Carlos, vamos a ver lo que es el tema de introducción a la economía. Vamos a platicar un poquito de qué es la economía y su importancia, ¿sale? Entonces, otra cosa, Carlos, ahí en la plataforma ya tienes tú todo el material, ya tienes las tareas, todo lo necesario para hacerlo, para que no te vayas a atrasar mucho, Carlos. Sería bueno ir avanzando semana a semana, ¿sale? Entonces, independientemente de lo que tú vas a ver aquí conmigo, tú ya tienes todo tu material cargado en plataforma y lo puedes descargar para hacer todas sus actividades. Bueno, pues vamos a empezar, Carlos, como te digo, a definir qué es la economía, qué estudia la economía y para qué es el propósito de estudiarla. Pareciera que tener una respuesta fácil, Carlos, pero créeme que es más compleja de lo que se puede pensar. Y mucho más, Carlos, si tú has sido sensible o siempre busco que mis alumnos tengan esa sensibilidad, esos ojos abiertos, como decimos coloquialmente, Carlos, para ver lo que está sucediendo en la realidad, en este contexto que estamos viviendo, por ejemplo, ¿no? Entonces tú vas a entender muchas de las situaciones que estamos viviendo desde que se inició la pandemia y todo lo que viene por cuestiones económicas, porque todo lo que pasa en nuestro planeta Tierra, Carlos, en nuestro país, tiene que ver con cuestiones económicas. Y por ahí hay gente que dice que no a las teorías de conspiratorias, no sé si las has oído, Carlos, ¿no? De que la gente piensa que se va a acabar el mundo, o que si hay un grupo que domina el mundo, económicamente hablando, pues esas son realidades, Carlos. O sea, es mi trabajo como tu profesor explicarte que son realidades. Hay un grupo de personas, que es lo que vamos a estudiar o vamos a aprender en esta clase, eh, hay un grupo de personas que tienen en su control la economía mundial. Entonces, en base a las situaciones de la economía, es que ellos van tomando decisiones de cómo van a ir moviendo situaciones, ¿no? Entonces, por supuesto que no son teorías conspiracionales mentirosas ni chafas, eso a veces quieren hacernos creer, en realidad todo se mueve por la economía, Carlos. Por eso es bien importante, Carlos, que tú puedas siempre estar informado y leyendo el contexto de lo que está pasando. Ahora, no lo podemos hacer, Carlos, porque no tenemos las herramientas ni la teoría, ni tomamos a veces, como le digo a todos mis alumnos, Carlos, ni tomamos en cuenta lo que venimos a aprender en clase. Y entonces, pues es que fácilmente las personas que sí estudian, las personas que están haciendo estadísticas, haciendo proyecciones, prospecciones a futuro, pues nos ve la cara, ¿no? O sea, el término, ¿no? No alcanzamos a comprender cómo es que están tomando decisiones, pero ahí te va. Te lo voy a explicar de la siguiente manera para que a ti te quede muy claro. Te voy a decir qué estudia la economía. Tú ves dos imágenes en la pantalla. De un lado tú ves recursos naturales y del otro lado puse una fotografía de personas transitando en la calle.
La imagen de la izquierda, donde está, bueno, de mi izquierda, como veo la pantalla, está igual tú me imagino que tenemos la misma dirección. Entonces, representa todos los recursos que tiene este planeta Tierra, Carlos. Todo esto es todos los recursos que tenemos como planeta. Acuérdate que tú viste en la primaria y en la secundaria los recursos renovables y recursos no renovables. Hoy en día, también gracias a la tecnología, hay recursos ya artificiales. Todo lo que se llama recursos, Carlos, están representados del lado izquierdo. Del lado derecho, Carlos, estamos representados tú y yo, que es toda la sociedad, desde la sociedad de México a la sociedad internacional, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer la economía? Bien sencillo, Carlos. Todo aquel economista tiene que enseñar y tiene que ejecutar cómo va a usar los recursos que están del lado izquierdo para satisfacer las necesidades de todas las personas que estamos del lado derecho. Entonces, la economía va a estudiar qué recursos tenemos para satisfacer las necesidades que tiene toda la sociedad en México y en el mundo. Eso es lo que estudia la economía. ¿Dónde están ubicadas, Carlos? ¿De dónde las puedo explotar? ¿Cómo las puedo hacer llegar? Por medio, tú lo vas a ver en materias de mercadotecnia, qué canales de distribución, cuál va a ser la cadena de suministro para que lleguen todas esas cosas que necesita mi población. Ahora, solo hay un problema, Carlos, que los recursos son limitados y nuestras necesidades cada día son más y más y más y más grandes. Entonces, la economía tiene que leer cuántos recursos nos quedan para poder satisfacer a esta población, ¿sale? Entonces, si aquí le avisa, las estadísticas le avisan a los tomadores de decisiones que los recursos están fallando o que se están acabando, pues hay que hacer algo porque ya no podemos satisfacer todas las necesidades de este sector. Entonces ahí te va, Carlos, vamos a nuestro contexto. Tú ves una cosa, yo soy licenciado en Comercio Internacional y la Organización Mundial de Aduanas viene avisando a cada país, a la ONU, a la Organización Mundial de Comercio, obviamente, y a cada gobierno de nuestros países, que hay, un camino descendente de los productos de producción, de consumo primario. ¿A qué me refiero, Carlos? Que el jitomate empieza a tener problemas de producción, que la papa, la zanahoria, productos de necesidades básicas empiezan a tener una escasez, ya no se producen como antes, ya no se producen como antes. Eso es obvio, gracias a que el hombre ha contaminado la tierra, de la cual extraíamos todo eso y se ha ido acabando. Es un factor, la sobreexplotación. Número 2, la contaminación. Y número 3, la población muy grande, Carlos, muy grande la población para lo que en los recursos nos está dando la tierra. Entonces, pues, ¿qué había que hacer, mi estimado Carlos? O sea, no es mucha ciencia. Si la OMA está diciendo que para el 2040 va a haber, entre el 2040 y 2050, Carlos, que es lo que pronostica, una crisis muy, muy, muy seria de alimentos, Carlos, que podría llevarnos a a una guerra mundial por escasez de alimentos. Antes de llegar a esos extremos, ¿qué hicieron 20 años antes? ¿Sí lo ves? 20, 30 años antes. Pues surge, primer punto, una pandemia, ¿no? Que seguimos en ella, que sigue cobrando vidas. Pareciera que el número total de muertos es insignificante para el número de habitantes que éramos, pero ponle que ya seamos 2 millones de personas, 2,5 millones de personas muertas. Estadísticamente ya son 2,5 millones de personas menos que alimentar, ¿sale? Entonces, no es nada despreciable y obviamente, pues por eso esta pandemia sigue y por eso seguirá. Ya se nos dijo que vienen otras pandemias, por supuesto, porque hay que ir eliminando a la población. ¿Quién lo dice, Carlos? La lógica. La economía te dice, tus recursos ya no están. En 20 años, 30 años, posiblemente no estés produciendo ya muchos alimentos de los que hoy produces
¿Eso qué te ocasionaría? Pues una guerra, ¿sale? Problemas serios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues reducir la población. Entonces, no hay nada de teorías conspiracionales, es simplemente una cuestión lógica que usa la gente que es dueña del funcionamiento de la economía a nivel mundial, Carlos, que tiene nombres y apellidos y, y toman las decisiones. A nuestros ojos son unos malvados, pero si tú lo quieres ver a sus ojos, pues están siendo buenos, porque están sacrificando a unos cuantos para salvar a más, ¿no? O sea, es risible porque la gente que se ha acabado estos recursos y los mal, tú que estás estudiando administración, que no los ha sabido administrar, son ellos mismos. Entonces, ellos mismos han sido los causantes de este desastre que ahora quieren arreglarlo de esta forma, ¿no? Entonces, por donde le veas, están reprobados, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa, Carlos, para que agarres la onda, ¿no? Yo siempre les digo, ahorita no tenemos compañeritas en la sesión, pero todo este tema del aborto y la legalización del aborto y cómo se lo ha vendido tanto a hombres y a mujeres a nivel mundial con un tema de, es que tú cuidas de tu cuerpo, es que tú eres digna de tu vida, si no quieres a tu hijo, deshazte de él, y al hombre, pues también, porque hay los hombres, Carlos, pues si le dice a su novia, ya estoy embarazada, pues abórtalo, ¿no? Entonces, esta presión, Carlos, este impulso, estas leyes pro aborto no tienen, en primer lugar, no tienen nada que ver con la autorrealización de la mujer. Es un tema mentiroso y secundario. El tema es, porque tú, yo sé que ya le agarraste la onda ahorita, Carlos, es que es otra forma de qué, Carlos, de evitar que la población crezca. ¿Ya viste? Todo tiene que ver con la economía. Si yo le meto en la mente a las mujeres que pueden abortar y legalizo el aborto, va a disminuir el número de habitantes. Y me ayudó. Entonces, pandemias, leyes en favor del aborto. Número 3, y con todo respeto, Carlos, ojo, quiero enfatizar eso, a las personas deciden en ese sentido, pero obviamente otra agenda que tú la ves y es muy claramente, pues es la agenda lésbico-gay en todas sus variedades y obviamente pues claro que conviene a la economía, Carlos, porque si impulsamos la relación hombre-hombre, mujer-mujer, pues no pueden tener hijos, ¿verdad, Carlos? O sea, es muy distinto que adopten y que a un ser que ya está aquí y otro no lo pueden procrear, ¿me explico, Carlos? Entonces, pues también es convenientemente apoyarlos. ¿Por qué? Porque eso va a reducir la población. Hace unas horas, no sé si fue ayer o antier, Carlos, que escuché que el Papa estaba diciendo que lamentaba, no sé si en América Latina o en México, la disminución de infantes. Hay una disminución, tú lo sabes, en Europa tremenda de nacimientos de niños. Ah, ya me acordé que dijo el Papa Carlos, fue hace como un día, y dijo que era lamentable que las mascotas estuvieran tomando el lugar de un niño en el hogar. Pero Carlos, pues si cuando vemos la película de Bebé en Pañales, no sé si la viste, pues ese es el mensaje, ¿no? Ten un perrito, no tengas un niño, ¿no? Al final del día ese es el mensaje clarísimo de las películas de Disney y todo. Entonces, te cito 3 ejemplos para que veas qué tan importante es la materia que estás viendo, qué tan importante es para que lo entiendas, porque tu contexto se mueve en eso. Entonces, tenemos recursos limitados con una población que crece en sus necesidades. Estos recursos ya no están alcanzando para suplir nuestras necesidades. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué decisiones tomaron los que toman las decisiones? Pues bueno, reducir la población, fomentar la muerte de niños, pues yo no le llamo de otro nombre, y pues fomentar las relaciones del mismo sexo. Entonces, para que veas que tiene todo que ver, todo lo que pasa con cuestión de lana, Carlos, con cuestión de lana. Yo siempre les digo, te digo a las chicas, no les importa su vida, también a los chicos que tienen que son homosexuales, pues no es realmente que les importe su vida o que los apoyen, lo que importa es el resultado de apoyarlos, ¿sale? Y eso, pues,
económicamente pudiera favorecernos. ¿Vamos bien hasta aquí, Carlos? ¿Tienes algún comentario? No, profe, me queda muy claro toda la explicación y que nos me está dando. La verdad es un contexto muy, muy bueno y pues no sabía qué tan importante era la economía y pues a veces uno está cerrado de ojos de lo que está pasando realmente en el mundo. Uno escucha problemas con la género del mismo sexo, problemas ahorita con abortos, problemas ahorita con la pandemia, pero finalmente, bueno, uno nada más los ve pues no estudia nada de lo que está pasando realmente en el mundo. Sin embargo, pues bueno, todo tiene una lógica y pues también algo me imaginaba que esta pandemia, pues por ejemplo, se está calmando COVID y ahora viene Omicron y después va a seguir otra y después va a seguir otra hasta que vayan eliminando un poco más de gente porque nos estamos sobrepoblando, ¿no? También. Sí. Entonces, pues, como usted decía, la verdad es que los recursos naturales que nosotros tenemos se están agotando poco a poco, precisamente porque nosotros como seres humanos estamos contaminando todo lo bueno que nos está dando la tierra, ¿no? Así es, Carlos. Y en especial, Carlos, acuérdate, las cabezas que dirigen toda la economía mundial, pues son todos los empresarios, no son los gobiernos, Carlos, son los empresarios, ¿sale? Luego te voy a recomendar que veas dos videos que se llama, se me olvidó el nombre, El capitalismo, una historia de amor, se llama así, y se llama el otro, La corporación. Se los voy a subir a la plataforma para que los vean y ahí está clarísimo cómo te explican, Carlos, que los diferentes dueños de empresas pues realmente le dicen a Biden qué hacer, le dicen a AMLO qué hacer y todo lo que tú ves, Carlos, de que se pelean es un teatro para engañar a las personas. En realidad, tanto políticos como empresarios están de acuerdísimo en todo, ¿no? Entonces, la verdad es que pues nos quieren tomar el pelo, pero pues no habemos gente que no es que podamos hacer algo, Carlos, porque está fuera de nuestro alcance, pero por lo menos podemos entender cómo se están moviendo las cosas para cuidarnos un poco, protegernos un poco, nada más, ¿sale? Entonces, como tú bien decías, como te lo voy diciendo, todo lo que pasa en este mundo tiene que ver con temas económicos. Entonces, ahorita vemos muy claramente por qué. Ahora bien, es interesante ver que la economía, Carlos, pues tiene algunas divisiones, ¿no? Entonces, la economía tiene dos grandes divisiones, una que se llama economía positiva y la otra se llama economía normativa, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Ahí lo tienes en el texto. La economía positiva busca hacer una descripción de los fenómenos económicos. En ella se evalúan las fuerzas que afectan la economía e intenta predecir las consecuencias de su actividad. Entonces, en pocas palabras, Carlos, la economía positiva que hace es describir un fenómeno, ¿sale? Y para ello se divide en otras dos ramas que vemos aquí, economía descriptiva y la teoría económica. La economía descriptiva literalmente describe un problema económico, una situación económica, punto, ¿no? La pobreza extrema. Eso es la economía descriptiva, que le pidamos te pido a ti, Carlos, oye, Carlos, hazme una investigación de la pobreza extrema en México. Y tú me das los datos, tú estás haciendo que economía descriptiva, porque estás describiendo, como ves en el texto, un fenómeno económico, nada más. Y a su vez, la positiva se divide en teoría económica, que es lo que vamos a ver tú y yo a lo largo de esta materia. Vamos a estudiar todos los factores microeconómicos y macroeconómicos. Ahorita te voy a dar en la siguiente diapositiva, que ya la tienes ahí, la diferencia entre micro y macro. Pero te la voy a resumir yo, tú léela y la tienes, y si quieres tomar un pantallazo. La microeconomía, Carlos, se encarga de estudiar a los agentes individuales. ¿Cuáles son los agentes individuales? Las familias, Carlos, es decir, tú y yo, a la persona, pero la micro nos dice a las familias, ¿no? ¿Quiénes forman las familias? Pues personas, ¿va? El papá, la mamá, los hijos, donde están trabajando. Entonces, la microeconomía va a estudiar cómo cada integrante de la familia toma decisiones económicas y para qué las toma, ¿sale? Número dos, otro factor que estudia la macroeconomía es a las empresas, también son individuales, son personas morales y desde ahí
va a ver cómo se mueven las empresas, cómo toman decisiones para contratar, en base a qué sueldos piden, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sueldos ofrecen? Y vamos a estudiar cómo se relaciona la empresa con la familia. Y en tercer lugar, va a estudiar la microeconomía. ¿Quién nos falta en el juego, Carlos? Ya estamos las familias, ya están las empresas, pues el gobierno, ¿no? Entonces también va a estudiar al gobierno y cómo el gobierno toma decisiones y cuál es el sistema político, que ahorita lo vamos a ver más adelante, cuáles son los sistemas políticos que el gobierno va a tomar y los va a encauzar en base a las necesidades de su país. Y la macroeconomía, Carlos, hablamos de ya no lo individual, sino lo grande, lo macro. Es decir, la macroeconomía nos va a decir la tasa de desempleo a nivel nacional y a nivel mundial. La macroeconomía va a estudiar el Producto Interno Bruto, que es lo que producimos en México en un año, y todo el producto que se produce en cada país para llegar a un producto, cuánto es la producción mundial de alimentos, por ejemplo. Por eso es que lo que te decía, todos esos datos están muy controlados porque se está midiendo lo que produce cada país y lo que ya no está produciendo. Eh, ¿Qué otra cosa? El tipo de cambio, que las monedas a nivel mundial estén controladas. Esa es otra cosa bien importante. Obviamente la inflación. Todo eso lo va a ver la macro. Entonces la micro como que se mete en la persona, en el comportamiento de Carlos, en el comportamiento de la familia Pérez, en lo que hace Televisa, en lo que hace el gobierno del Estado de México. Y la macroeconomía más bien se enfoca a todo lo que hicieron juntos todos los estados de la República Mexicana y todo lo que hacen a nivel mundial. Esa es la gran diferencia entre la micro y la macro, ¿sale? Y todo eso lo vamos a ver justamente en esta materia, por eso se llama teoría económica, porque vamos a aprender toda la teoría de la micro y la macro. Ahora bien, la economía normativa define algunos criterios que guíen las decisiones económicas. Responde a la pregunta, ¿qué debe de ser y qué debe hacerse? En pocas palabras, Carlos, la economía normativa, ahí es más para nuestros compañeros de derecho que no pudieron entrar el día de hoy, porque es ahí cuando se van a poner las normatividades, porque abajito, si tú lo ves de economía normativa, viene una política económica. Una política, acuérdate que es una serie de principios. Entonces se van a establecer la serie de principios legales, económicos, para proceder, ¿sale? Entonces por eso se debe decir qué debe hacer y qué debe hacerse, ¿sale? Entonces es ahí cuando el Estado va a decir, ok, pues por medio de la gente de derecho, los especialistas en leyes, van a darle una normatividad a la economía para que ésta funcione correctamente, ¿no? Un ejemplo, para que haya una economía sana, Carlos, pues teóricamente todos los trabajadores deberíamos tener seguro social, ¿no? Teóricamente, eso dice la ley, eso dice la normatividad. Sabemos que no pasa así, pero bueno, dentro de la escuela de la economía normativa es lo que se va a regular, las formas en que vamos a proceder, los procesos, la legalidad de esos procesos para llevar a cabo la economía, ¿sale? Entonces, de esta manera es que la economía se divide en dos grandes ramas, acuérdate, positiva, normativa. La positiva es rápido, describe los fenómenos y se mete de lleno a explicar la microeconomía y la macro. La micro quedamos que estudia a las familias, a las empresas y al Estado en lo particular. Y la macroeconomía estudia los datos gordos, ¿no? La pobreza, la inflación, el tipo de cambio, todo eso es a donde entra la macro, y la economía normativa pues se encarga de precisamente eso, establecer principios económicos, legales, de cómo se debe conducir la economía, ¿sale? Entonces, por eso son dos grandes ramas. Si tú te das cuenta, Carlos, tus compañeros de administración y los de Merca se inclinan a la economía positiva, los de derecho se van a la economía normativa. Por eso es que tú ves que muchos diputados y senadores, bueno, no muchos, los que tienen estudios, Carlos, muchos de ellos son abogados, ¿no? Muchos de ellos estudiaron derecho, porque ellos no es que sepan tanto cómo producir, no es que sepan tanto cómo explicarte cómo funciona una balanza comercial, la pueden leer, pero más bien lo que saben es cómo debe ejecutarse
los modelos económicos y cómo deben ser legalizados, ¿no? Entonces, y controlados. Así está dividido, ¿no? Entonces, nosotros para esta materia, obviamente nos vamos a encargar, aquí lo estás viendo, teoría económica, y vamos a ver todos los aspectos micros y macros, la operatividad de la economía. Bueno, pues como todo, Carlos, pues la economía se relaciona con otras ciencias, ¿no, Carlos? Es muy importante, o sea, toda la economía, por eso te decía, Carlos, esta materia pues, está relacionada con todo, fíjate nada más. Economía está relacionada con la antropología. ¿Qué estudia la antropología? La sociología y la psicología a la conducta humana en la sociedad. La antropología estudia más bien cómo los diferentes pueblos se han desarrollado, Carlos, ¿no? Aquí podríamos pensar, por ejemplo, en los mayas, en los toltecas, estudia como ese desarrollo desde el hombre, ¿no? Cómo ha venido su desarrollo. La sociología, Carlos, estudia el comportamiento del hombre, pero en instituciones, ¿sale? Por ejemplo, la sociología estudia al IMSS, estudia al ISSSTE, cómo toma decisiones, estudia a los porros de la UNAM, estudia a los porros del Politécnico, estudia a la comunidad estudiantil, desde grupos, ¿me explico, Carlos? Desde grupos o instituciones. Así observa la sociología del ser humano. La antropología lo estudia en su desarrollo, ¿no? Cómo ha sido el hombre creciendo a lo largo de la historia, cómo ha ido evolucionando. La sociología lo estudia desde sus grupos, ¿no? Desde los estudiantiles, los empresariales, y los observa. Y la psicología, pues, estudia a la persona de forma individual, ¿verdad? Uno a uno, trata de dar la explicación de cómo se comporta. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la economía? Todo, Carlos, porque ya lo platicamos. A ver, si yo quiero venderle tal producto a una persona, Carlos, ¿qué necesito? Saber sus gustos. Y para saber sus gustos, ¿qué necesito? Saber su psicología. ¿Sí o no? ¿Cómo piensa ese cuate? ¿Qué decisiones toma para comprar cierta cosa o para no comprar cierta cosa? Así de sencillo. ¿Sale? Entonces la psicología estudia el comportamiento económico individual. Sociología, Carlos, pues yo te tengo que poner, Carlos, en tu contexto, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Carlos decidió estudiar? Esa es la primera pregunta. Eso me lo va a decir la psicología. Luego Carlos decidió ser parte del grupo Haller. ¿Por qué? ¿Sale? Y en el grupo Haller, ¿cómo se comporta Carlos? ¿No? Y obviamente todo eso afecta a la economía. ¿Sí me ves, Carlos? Porque tú te inscribiste, fíjate, toda la cadenita, te inscribiste, te vas a profesionalizar, entraste a un grupo, que es una universidad. Esa universidad, tú vas a pagar, tú pagas una inscripción, tú pagas una mensualidad. Con esa inscripción y mensualidad, ellos suben la plataforma, contratan a los profesores y te damos clase. Todo está conectado, todo. Y obviamente, pues también te estudia el ser humano, te voy a repetir, en su evolución, ¿no? Cómo va caminando a esta nueva era ahora tecnológica, digital. Pues la economía tiene que saber y decirle a la antropología, le tiene que decir a la economía cómo se está moviendo el hombre, ¿sale? Obviamente también se desarrolla con la geografía humana, con la demografía y con la historia. Por supuesto, la geografía humana estudia cómo se mueven las personas, Carlos. ¿Por qué los de Haití, ¿no? Que tenemos ahorita el problema, tú lo sabes, quieren entrar a nuestro país y quieren quedarse aquí? ¿Por qué los hondureños, los salvadoreños? ¿Por qué? Porque los hombres se mueven dependiendo dónde está qué, Carlos, dónde está la lana, dónde está la producción, dónde está la chamba, lo que veíamos, ¿no? Oye, aquí en Honduras no hay nada, no hay trabajos, pues muévete, ¿no? Entonces, la economía estudia cómo se desplaza la geografía humana, cómo se mueven en base a decisiones económicas. Yo te doy clases desde la ciudad de Querétaro, Carlos, y obviamente pues hemos visto cómo ha crecido el Estado porque hay un desplazamiento humano obviamente, de todo lo que tiene que ver. Recibimos aquí en Querétaro gente que viene desde Nuevo León, desde Yucatán, viene mucha gente de Nuevo León, viene mucha gente de Yucatán, viene mucha gente de Puebla, viene mucha gente de Morelos, viene mucha gente obviamente del Estado de México, ¿no? Mucha gente está moviéndose a Querétaro porque se están creando fuentes de empleos. Entonces eso ha hecho que Querétaro empiece a crecer, crecer, crecer.
Obviamente la economía con la demografía, que estudia el total de habitantes, ¿no, Carlos? ¿Cuántos habitantes hay y todo esto? Obviamente, entre más habitantes hay, Carlos, pues qué mejor que sea eso, porque hay mayor economía. Te pongo un ejemplo. Aquí en Querétaro, en los 3 municipios más importantes, Carlos, que es Corregidora, Querétaro y El Marqués, llegamos a alrededor de 1.800.000 personas. Eso es muy poquito comparado con lo que tú vives allá. Tú ahí en el Estado de México, toda la zona conurbada, Huautitlán, Izcalli, Tepozotlán, Tlanepantla, Tizapán, Naucalpan, y todo lo que colinda allá con la Ciudad de México, pues a ustedes son alrededor de 15, 16 millones de personas. Yo te pregunto, Carlos, ¿dónde hay más productos? De veras, aquí en Querétaro hay productos que no encuentro, que sí encuentro allá, ¿no? Aquí no llegan, Carlos. ¿Por qué? Porque somos 1.800.000, la más grande. Querétaro tiene una población, el estado de 2.500.000. Los otros 600.000 que te estoy diciendo, 700.000, están regados en otros municipios bien chiquitos. Entonces, obviamente, las personas, aunque ha crecido Querétaro, pues todavía las empresas hay muchas cosas y productos que no llegan aquí, ¿no? Como si los tienen ustedes allá. Y te estoy hablando desde, por ejemplo, aparatos médicos que se tiene que uno ir a atender, seguir viajando a México porque no los hay en Querétaro. Entonces, sí, por eso te digo, para que veas que todo tiene que ver. Desde por qué se mueven para acá, gracias a que se han movido a Querétaro, Querétaro ha crecido, han llegado nuevos productos. Pero aún así estamos lejos de lo que tú tienes. Pero obviamente juega mucho el tema de la cantidad de habitantes para la oferta, ¿no? Para la oferta que se nos da. Obviamente con la historia, Carlos, pues yo lo resumo bien sencillo. La historia nos enseña todas nuestras malas decisiones, ¿no? Es para eso sirve, qué errores hemos cometido, hacia dónde vamos y todo lo que tiene que corregir nuestro gobierno. Y con la filosofía, tú sabes que eh, la filosofía es el inicio del conocimiento, la filosofía es luz, es el principio de la sabiduría, ¿no? Y obviamente tiene que ver mucho porque la filosofía con la economía filosofean de cómo tiene que ser la mejor modelo económico para que genere luz, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con eso. Es muy profundo, pareciera que no. Obviamente con el derecho ya lo platicamos porque por medio de las leyes regulamos a la economía y qué decimos de las matemáticas, la estadística, que ya te dije, gracias a la estadística tenemos un control de la economía mundial, gracias a la tecnología pues estamos produciendo nuevos productos y las matemáticas pues nos ayudan a tener todo bien contabilizado y bien registrado para tomar decisiones a futuros económicas. Muy bien, la economía va a resolver 5 problemas. Ahí nada más hay 3, yo te agregué 2, Carlos, que los anotas tú ahí si quieres. Responde 5 preguntas grandísimas, Carlos, la economía. ¿Qué? ¿Qué producir? ¿No? Es lo que yo te decía, Carlos. Si yo, fíjate bien, porque en Estados Unidos, Carlos, eso es otra cosa que te digo. Hoy en día, una de las industrias más prósperas, ¿tú cuál crees que es, Carlos? Porque están más avanzados en ese tema. Pues obviamente las clínicas de aborto es un dineral lo que ganan, Carlos. Ganan muchísimo dinero los dueños. Entonces, fíjate bien, cómo todo se mueve. A ver, ¿qué produzco? Clínicas, porque va a haber gente que aborte. ¿Ya lo viste? La economía tiene que ver con las decisiones políticas. Por eso te decía que la economía normativa da políticas. Si nuestros principios ya es apoyar el aborto, entonces, ¿qué necesitamos crear? Clínicas, médicos especialistas en eso para hacerlo lo mejor posible, ¿no? Según esto. ¿Qué necesitamos producir, Carlos? Si estamos fomentando una sociedad diversificada, en el que hombre con hombre puedan salir, mujer puedan salir, etcétera, pues tenemos que producir ropa, atractivos para ellos, ¿no? Hoy en día, como hay una parte de la sociedad que no está de acuerdo con esto, pues se les hace antros para ellos, se les hace incluso hay hoteles ya, yo no lo sabía, la gente de turismo debe de saberlo, hay hoteles ya exclusivos para la comunidad lésbico-gay. ¿Qué produzco? Pues eso que necesitan. Se viene una pandemia, Carlos.
todo bien, bien planeadito, Carlos, así de sencillo, ¿no? La pandemia la vamos a lanzar tal año, entonces vamos a necesitar tantos millones de cubrebocas, tantos millones de dexametasona. ¿Te acuerdas que la dexametasona se usaba mucho para desinflamar los pulmones? Tantos millones de ibuprofenos, tantos millones de terapias para los pulmones, todo eso. ¿Qué necesito producir? Eso, ¿sale? Entonces, pues la economía, pues estudia el primer punto. ¿Qué debo producir? Pues en base a lo que se está moviendo la sociedad, Carlos, ¿no? Hoy, ¿qué más tenemos que producir, Carlos? Si tú me dices, profesor, ¿a dónde le tengo que apuntar para buscar trabajo? Pues yo, Carlos, olvídate las empresas chiquillas, o sea, en el sentido de pues en cualquier empresa es bueno, no. Yo te recomiendo, en tu carrera de administración, muévete a todas aquellas empresas que sean que produzcan productos de tipo tecnológico y digital. Vas a tener trabajo para todo lo que te quede en tu vida, porque todo se está moviendo para allá. Entonces, te tienes que ir a esas empresas porque esas son las que están siendo demandadas. Tú conoces los celulares, cada vez son más modernos, cada vez más tecnología, las computadoras, todo lo que hay, ¿no? Los cines van a desaparecer dentro de poco. Ahí yo tuve la oportunidad de trabajar en TEC, el Grupo TEC de Monterrey, Carlos, y una de las cuestiones cuando yo trabajé me preguntaron, profesor, antes de contratarme, ¿qué opina de la educación virtual a futuro por completo? No, pues está muy bien, es lo que viene. Déjame decirte, Carlos, que hoy en día hay una carrera que se está creando que se llama el docente visual, licenciatura en docencia virtual, porque según lo que yo supe de Grupo TEC, ellos calculan que para el 2050 las universidades en su mayoría desaparezcan con clases presenciales y todo migre a lo virtual. Entonces el docente tiene que aprender no solo a transmitir su clase, sino a cómo armar un aula virtual, me explico, en todo el sentido y extensión de la palabra, Carlos. Entonces, toda la educación está migrando hacia eso, ¿no? Entonces, ¿qué está produciendo y qué van a producir en un futuro? Pues todo eso. ¿Qué otra cosa, Carlos? Ponte bien atento. Si ya no hay niños, Carlos, si hay aborto, si hay homosexuales, si hay reducción de gente, ¿qué vamos a necesitar? Pues va a haber viejos, mucha gente grande, vamos a ver. Entonces vamos a necesitar geriatras, vamos a necesitar casas del abuelo, ¿sí me explico? Vamos a necesitar cuestiones médicas para las personas adultas. Los adultos van a ser la población en la que se tenga que centrar en un futuro todos los esfuerzos, los ancianos, ¿sale? Todo eso es lo que tienes que ir viendo, por eso la economía se mete en ese tema. ¿Qué voy a producir? Bueno, ahora que ya decidí qué voy a producir, ¿cómo lo produzco? Esa es la otra palabra, ¿no? ¿Cómo lo produzco? ¿Qué recursos humanos necesito? ¿Qué recursos materiales necesito? ¿Cuánta tecnología necesito? ¿Sale? Todo eso lo tengo que analizar, Carlos, para saber cómo lo voy a producir. Acuérdate, recursos materiales, recurso humano y tecnología. Esa es la clave. ¿Qué necesito? Desde materias primas, desde minerales, alimentos, la tecnología con la que la voy a transformar y las personas que deben ejecutar eso, ¿sale? ¿Para quién? Es la otra pregunta. ¿Para quién lo va a producir? Ok, pues esto va encaminado, vamos a poner clínicas del aborto, pues van encaminando para todas estas señoras, para todas estas mujeres. Tiendas, hoteles nuevos para la comunidad lésbico-gay, ahí están. Gente que ame lo digital, porque así va a entrar, ahí está. Entonces, ¿para quién lo estamos produciendo? ¿No? Y hay dos más que te decía. La economía siempre tiene que buscar una estabilidad económica. Cuando hablamos de una estabilidad económica, Carlos, hablamos de no de una estabilidad que no haya bajas y pérdidas, sino que hay un constante, los dos son los dos siguientes, es estabilidad y crecimiento económico, Carlos. Entonces, ¿cómo logro la estabilidad y el crecimiento económico? Es lo que tiene que resolver la economía, ¿ok? Por medio de la tecnología, ¿sale? Si yo logro producir mejores productos al menor costo, entonces voy a tener una estabilidad y un crecimiento económico, porque voy a asegurar empleos y voy a asegurar la producción. Entonces, la tecnología, por eso es que juega un tema tan importante. Hay una película, no sé si la has visto, que se llama No mires hacia arriba, que se está hablando mucho de Netflix, si la puedes ver, vela,
es una parodia de lo que vivimos. Ahorita que ya estás hablando conmigo, tú la vas a entender mucho mejor y nada más te voy a tener que decirte algo, pero la vas a disfrutar. Está cayendo un meteorito a la Tierra y deciden no destruirlo, pero este meteorito va a destruir la Tierra, pero deciden no destruirlo porque trae todos los elementos químicos que necesita en ese tiempo, según el contexto de la película, que necesita la Tierra para dar empleos y producir tecnologías nuevas. Entonces se arriesgan a no destruir el meteorito y vela, ahí te lo dejo. Pero te la pongo de ejemplo porque es, neta, necesitamos lo que tiene ese meteorito, no lo destruyan. Oye, pero puede destruir a toda la raza humana, no importa, vamos a arriesgarnos, ¿no? Entonces, el tema es ese, Carlos, ¿no? O sea, que hay necesidades y los recursos se acaban. Entonces, ¿qué produzco? Pues ahí están en el meteorito las cosas que necesitamos. ¿Cómo lo produzco? Pues ahí están, ¿no? Voy a dar empleos y todo eso. ¿Y para quién? Pues para la población que lo necesita. Vela, ¿no? Y eso me va a generar, cuando cayera el meteorito y pudiéramos traer todo eso, genera trabajos, genera ¿qué, Carlos? Estabilidad y crecimiento. ¿Por qué? Porque con esa materia prima, íbamos a producir nuevas tecnologías para producir nuevas cosas, nuevos productos. Entonces, todo se mueve así. ¿Sale? Entonces, este lo vamos a dejar porque este es para la clase que viene, este tema en específico. Y vamos a ver el concepto de economía política. Eso sí, lo vamos a estudiar. Déjame ver porque, si no me recuerdo, vamos de producción. Más bien vamos a ver esto, Carlos. Doctrinas económicas, ¿sale? Que es parte de todo el temario y de lo que quiero darte esta semana. Una doctrina económica es un conjunto de pensamiento y teorías económicas que a través de un grupo de economistas que definen unos intereses similares se toman como referencia y se enmarcan dentro de una escuela económica. En otras palabras, la doctrina es un conjunto de teorías que, impulsadas por una serie de economistas de una misma escuela de pensamiento económico, intereses similares, se consideran como verdaderas. Mira, Carlos, para ya no leer tanto eso, es simplemente una doctrina, tienes que aprender esto, Carlos, es un principio, es algo que tú crees, ¿no? Una doctrina es un sistema de creencia. Guárdate eso. Ahora, si una doctrina es un sistema de creencias, entonces si le agregamos la palabra económica, ¿qué es? Es un sistema de creencias económicas. Es decir, ha habido varios pensadores a lo largo de nuestra historia, Carlos. Por eso es que la economía se relaciona con la historia, porque podemos estudiar a todos los autores económicos que han sido los que han influenciado los modelos económicos que hoy tú y yo conocemos en los países y cómo operan. Entonces, cada uno de estos autores tenía un sistema de creencias y de ver la vida económica de manera muy particular. Tú, Carlos, tú también tienes un sistema de creencias económicas, ¿no? Tu sistema de creencias te dice cómo ahorras tu dinero, en dónde trabajas, en qué gastas, a quién le ayudas, por qué no ayudas a ciertas personas, en qué gastas, porque ese es tu sistema de creencias. Tú has ido creando a la mala, a la buena, diría el buen coach en finanzas, Alejandro Saracho, que nosotros traemos un tema mental que heredamos de nuestras familias, de nuestros padres, sobre nuestro sistema de creencias económico, ¿no? Y hay muchas cosas que hay que romper. Pero entonces quédate ahorita con sistema de creencias económicas de autores que han influenciado en cómo opera la economía de hoy en día. Para eso tú lo vas a ver aquí, hay varios modelos. Fíjate bien cómo te voy a explicar cómo en México tenemos una mezcolanza de todos, la fisiocracia. Los fisiócratas, ellos creían que quitaban, tratando de promover la eliminación del intervencionismo y la promoción de las leyes naturales del mercado. ¿Eso qué quiere decir, Carlos? Toma mucha atención. Un fisiócrata, un autor fisiócrata, siempre que lo leas y te diga, este tal autor era fisiócrata, tú sabes que él está en contra de que el Estado intervenga en las decisiones económicas del país. Eso no lo quieren. No lo quieren. No quieren que el Estado sea regulador. Quieren que las leyes naturales del mercado son las que manejen, es decir, la ley de la oferta y la ley de la demanda, ¿sale? Entonces, en pocas palabras, ¿qué dicen los fisiócratas? Que el Estado no se meta y que los empresarios regulen toda la economía.
Eso es lo que dicen los fisiócratas. Si tú te das cuenta y escuchas en los spots de radio, Carlos, a los panistas, es lo que ellos dicen. Atacan ahorita al presidente y a Morena porque su sistema de creencias no va de acuerdo con el sistema de creencias del presidente actual. Por eso es que hay tanta bronca, Carlos. Entonces, porque los panistas, en especial los panistas, que son la oposición más fuerte, ellos no quieren que el Estado, acuérdate que están atacando ahorita la reforma energética, no quieren que el Estado tenga el control de Pemex otra vez, tenga el control de la energía, porque eso, desde el punto de vista de los panistas, va en contra de las leyes naturales del mercado, es decir, que la oferta y la demanda, es decir, que los empresarios dirijan los costos y los precios de los productos, ¿no? Y entonces, pues obviamente le choca el sistema de creencias del presidente de hoy, que el presidente de hoy sí promueve el otro, y ahorita lo vamos a ver. ¿Sale? Entonces, eso es un fisiócrata. Entonces tú, ok, entonces los panistas son fisiócratas. ¿Sí va? Entonces, ahí queda eso, mi estimado Carlos. Luego, vamos a, vamos a ver a los mercantilistas que sostienen que la acumulación de oro y la plata constituye las riquezas nacionales. Eso es algo que sí es cierto. Un país, entre más tenga oro y plata en sus arcas como ahorro, pues tiene una economía más fuerte. ¿Vale? La escuela clásica considera entre las más importantes, Carlos, fundamenta el capitalismo en la economía y en la sociedad. ¿Vale? Y de esa forma, pues es que terminamos esta primera sesión. Y bueno, te agradezco y les agradezco a los chicos que van a ver la grabación para que puedan aprender mucho. Nos vemos en la siguiente sesión, que es el siguiente miércoles a las 5 de la tarde. Saludos a todos.